versículo que vamos a empezar a ver es Jeremías 9:23. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Dice, y empieza hablando Jeremías. Empieza hablando Jeremías y por título, este capítulo dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Bueno, y este pequeño sermón se va a llamar, pues como el título, ¿no? El conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué es importante tener conocimiento de Dios? Es muy importante, y lo vamos a ver más adelante porque, por ejemplo, cuando uno conoce los billetes verdaderos, es difícil que a uno se lo hagan, se lo trencen con un billete falso, ¿no? Por eso es muy importante conocer a Dios, exactamente como las escrituras hablan de Él y no como otras personas o porque dice la palabra en los postreros días se levantarán falsos profetas. Entonces vamos a empezar hablando de quién realmente es Dios. Y empieza el texto. En el capítulo 23 dice, así dijo, ¿quién? Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, en otra versión, en una versión viviente cambia Jehová por el Señor, pero es lo mismo, Señor, Jehová. Respecto a las traducciones cambia un poquito, ¿no? Entonces dice el texto, alábese en ¿qué? En entenderme y conocerme. Y luego más adelante dice el carácter de Dios, ¿no? Que dice que hago misericordia, juicio y justicia. ¿En dónde? En la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, verdaderamente la voluntad de Dios es que lo conozcamos, pero que tengamos una perspectiva correcta de lo que quién es Dios, y no como mucha gente se hace en la cabeza ideas o le presentan un Dios fabricado. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte? ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte y está hablando con Dios y se avienta 40 días y 40 noches? Y luego dice la palabra que le dijo, que le dice el pueblo, le dice, Moisés no baja, ya nos preocupó. Y dice Aarón, pues a ver, tráiganme sus arcillos de oro, tráiganme todo lo que tengan de oro y les voy a fabricar un Dios. Y bueno, muchas veces es lo que pasa en muchas iglesias, que dicen, hagan un pacto con Dios de 1,000, 2,000 pesos y va a ser el milagro. Bueno, en esa ocasión que vemos que está en el libro del Éxodo, ese fue la primera vez que hubo una doctrina así falsa, y en muchas iglesias se está haciendo. Bueno, gracias a Dios no me ha tocado ir a una iglesia esa, ¿verdad? Pero en las redes sociales se ve. Traigan $1,000, traigan, no sé, 10,000 pesos. El otro día estaba escuchando a un pastor que dijo, si no tienes dinero, ve lo que tienes más caro en tu casa y tráelo, vamos a hacer una colecta para fabricarles un Dios. Qué triste. Y en el Éxodo dice que él funde todos los arcillos de oro y todo lo que tenían oro y hace un becerro de oro. Y les hace un Dios fabricado. Y ya estaban adorando al becerro. Dice la escritura que va bajando Moisés
y que le dice a su siervo Josué, ¿qué es esto? Señor, alarido de guerra. Y dice Moisés, no, alarido de fiesta es esto. Entonces, nosotros debemos de tener verdaderamente el conocimiento de Dios, que está ¿en dónde? En la palabra de Dios. Y de verdad nosotros debemos de mirarnos honestamente y decir, a ver, ¿voy a creer lo que me dicen? ¿O voy a creer lo que yo voy a leer en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es veraz. Dice la palabra de Dios, que es Jesús hablando, dice, todas las cosas pasarán, pero ni una tilde, ni una jota de la palabra se quedará sin cumplimiento. Amén. Entonces, la Biblia ha sido un libro muy atacado, muy atacado por toda la historia, porque contiene la verdad y contiene las características de Dios. Contiene todo la verdad de Dios. Vamos a ir a otro versículo. Vamos a ir más adelante. Dice en Juan 17:3. Vamos a Juan 17:3. Dice, el título del texto se llama, o se llama el capítulo dice, Jesús ora por sus discípulos. Bueno, vamos a empezar y vemos el título, Jesús ora. Entonces es Jesús hablando, ¿verdad? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y luego el 3 es la palabra clave, dice, esta es la vida eterna, ¿que qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, aquí marca que dice, el único Dios que verdadero. Entonces, como Jesús marca el único Dios verdadero, entonces ¿habrá dioses falsos? Sí. Claro que sí. Vemos en toda la Biblia que el pueblo de Israel adoraba a los Baales. Aún Salomón dice que sus mujeres desviaron sus corazones a los Baales. ¿Habrá dioses falsos? Claro que sí. Y mucha gente cree en los dioses falsos. Y verdaderamente sabemos que Satanás es un imitador de Dios. ¿Por qué? Porque quiere imitar lo que Dios hace. Quiere imitar la adoración que le debemos de dar a Dios. Satanás quiere que se la den a él. Por eso a veces inventa, y digo entre comillas, que son ídolos, estatuas. De hecho, ayer les quiero compartir que yo venía de mi trabajo en el transporte público y yo vi una mujer con una estatua así más o menos de este tamaño. Y dije, no, pues es un santo. ¿En la muerte? Ya, así como no, que le vi la cara y dije, ay, la cara de una muerte. ¿Cómo Satanás inventa mentiras y aún las personas lo creen? ¿Por qué? Porque no conocen al verdadero Dios. Y dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces los demás no serán dioses, no. Es imitación de Satanás. Y en este tiempo Satanás ha levantado que a la muerte, que a Judas, que no sé cuántos, a la Virgen de la Macarena. Ya está niñitos, Jesús, policías. Sí, de hecho. Todo, policías, ya no faltan bomberos. De hecho. Entonces la gente cree en la mentira porque no conoce la palabra de Dios. Y aún les hemos compartido y les hemos dicho, mira, Dios es el único. No, yo creo más en esto. Porque le hizo un milagrito ahí.
Hay un milagrito ahí que hizo. Pero si ellos conocieran a Dios, verían que Dios no hace milagritos. Dios transforma vidas. Verdaderamente transforma vidas. Podemos ver testimonios de muchos que hemos conocido que andaban en las drogas, que eran asesinos, que eran prostitutas. Y Dios los cambió de una manera que predican ahora el Evangelio. Dios no hace milagritos como esos estatuas o santos. No, Dios transforma la vida de los hombres. Amén, gloria a Dios. Liberta a los hombres. Y eso no es lo que puede hacer Satanás. O todo lo que ha levantado el enemigo. Eso no lo puede hacer. Bueno, vamos más adelante, vamos a una escritura que está en 1 de Timoteo 2:1. Primer libro de Timoteo, el capítulo 2, el verso 1. Vamos a empezar desde el verso 1. Dice, ¿listos? Primer libro de Timoteo 2:1. A ver, un momento, porque parece que me equivoqué de la cita. No. Es primer libro de Timoteo 2:1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, primeramente, según este versículo debemos orar por ¿quiénes? Por todos los hombres. Por los que nos persiguen, sí, hay que orar. Por los que nos calumnian, También. hay que orar. Por los que dicen cosas malas de nosotros mintiendo, hay que orar. Por los enemigos que se han levantado, hay que orar. Amén. Por nuestros jefes, también. hay que Amén. orar. Por los gobernantes, hay que orar. Aunque no te haya gustado el presidente que se eligió, aún así hay que orar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y luego continúa diciendo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que dice el 4 es la clave, dice, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A ver, vamos a ver según este texto, ¿se acuerdan que le estaba diciendo anteriormente de lo que ha levantado Satanás? De todos los ídolos que ha levantado Satanás, que es mentira. Y luego según este texto dice, porque esto es bueno, bueno, el 4 dice que quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Según este texto, los que no conocen la verdad, ¿son qué? No son salvos. Los que están en la mentira no son salvos. Y ciertamente eso, porque si conocieran la verdad, estuvieran con Cristo. Si conocieran la verdad, adorarían a Cristo. Le darían la gloria y la honra a Cristo y no a una estatua. Entonces todos aquellos que creen en ídolos están ¿qué? Perdidos. ¿Y debemos de orar por ellos? Claro que sí. ¿Les debemos de compartir? Claro que sí. Debemos de tratar de evangelizarlos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios que dice. La voluntad de Dios es que vengan al conocimiento de la verdad. Pero también debemos de estar orando por aquellos que no conocen la verdad. Ahora, no es suficiente conocer la verdad. Podemos conocer mucho, podemos entender los grandes misterios de Dios, pero esto no va a servir hasta que
que lo pongamos ¿en qué? En práctica. No te sirve haber estudiado teología, no te sirve haber estudiado exégesis, no te sirve haber estudiado lo que hayas estudiado si no lo practicas. Y esa es la clave, porque dice en Santiago, aún los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos no hacen la voluntad de Dios. Y lo dice Jesús en un versículo que está en Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Empezamos a leer desde el versículo 1 que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron apartando, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que ¿qué? Que nadie os engañe. ¿Cómo podemos hacer que no nos engañen? Que miremos. Conociendo la verdad. Jesús es muy específico diciendo: mirad que nadie os engañe. ¿El diablo va a tratar de engañarnos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque dice que en los postreros tiempos, ¿qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Dice: y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos, ¿qué? Profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, entonces Jesús está hablando de lo que iba a pasar en los postreros días, que muy a mi ver pareciera que ya son estos tiempos, porque se han levantado un número inmenso de falsos profetas, de falsos pastores, y que hablan y que Dios dijo y que Dios esto y que tuve un sueño y que Dios me reveló esto, y luego hablan profecías. Dios dice que esto y no se cumple. Y la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento: el profeta que habla y no se cumpliera el 100% de la palabra que ha dicho, dice Dios: el tal profeta habló con presunción, de su corazón lo ha hablado. No temáis, dice la palabra. Bueno, Jesús no estaba diciendo se levantarán muchos falsos profetas. Y ha llegado el tiempo. Muchos profetas, entre comillas, siervos de Dios, entre comillas, que predican para sus propios deleites. Porque hemos visto, nadie nos cuenta, hemos visto por las redes sociales, aún hemos conocido cómo pastores injustamente se enriquecen. Imagínense ustedes el pastor en un coche último modelo y los hermanitos en el camión. Tristemente es lo que está pasando en la iglesia de Cristo, y no debe de ser así.
Y luego dicen, es que Dios me bendijo. Podemos ver en Hechos y ver la iglesia primitiva. Dice que todos tenían todo en común. Sí. Que ninguno pasaba necesidades. Y a veces los pastores ven necesidad y Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Ay, pastor, pues estoy pasando mucha situación. Pues Dios le bendiga. Dice Santiago, si ves a tu hermano en necesidad y retienes tu mano, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? No todos, obviamente. Hay pastores que mis respetos. Hay pastores que digo yo, híjole, me gustaría ser como él o seguir su ejemplo, porque son ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos a su vez toman el ejemplo de Jesús. Como dijo Pablo, ser imitadores de mí, como yo de quién? De Cristo. Pero hay muchos pastores y profetas que no hacen eso. Y salen en la tele y sus iglesias están llenas. Pero verdaderamente, ¿cuántos de los que están congregados en esas iglesias son verdaderos hijos de Dios? ¿Cuántos de esa multitud de iglesias tan llenas, cuántos conocen la verdad? Imagínense si Dios viniera y nos llevara iglesias donde se predica la falsa doctrina, se acabarían todos. Bueno, que ustedes no eran cristianos, pues sí, pero nuestro pastor no nos predicaba la verdad. Y de verdad que Dios va a pedir cuentas a esos pastores. Y aún a nosotros que tratamos de verdad de hablar la verdad, hablar lo que dice la Biblia, aún temamos y seamos celosamente de la palabra de Dios. Porque un día Dios vendrá y nos pedirá cuentas. Pero no, aquellos falsos profetas no. Mientras ellos se enriquezcan, mientras ellos estén bien, aunque las ovejas estén perdidas, a ellos les vale cacahuate. Pero dice la palabra de Dios, no erréis. A Dios nadie lo puede engañar. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo que cosechará. Vamos a una escritura que está en Lucas 8. Vamos a una escritura que está en Lucas 8. En el versículo, déjenme ver cuál es. No, perdón, Mateo 7:18. Perdón, Mateo 7:18. Mateo 7:18. 7:18 dice, empieza Jesús, está enseñando a sus discípulos y empieza hablando y dice, no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí está el versículo clave. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? Jesús marca un día, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día es? El día del juicio. Continúa diciendo y dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y aquí está la sentencia del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús nadie lo puede engañar. El Señor conoce nuestras obras y nuestro corazón y nuestro caminar.
Dice la palabra de Dios que a Jesús no le tenía de qué decir lo que había dentro del hombre, porque él conocía lo que había dentro del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios, pero también era hombre, pero también era Dios. Y la sentencia es, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué tal, Tengamos temor de que lo conocemos, lo pongamos en práctica. No entremos en esa situación cuando el Señor nos diga, yo no te conocía, no te conozco quién eres. Dime cuándo hablaste conmigo. Dime cuándo tuviste intimidad contigo para decir que yo te conozco. Sí, Señor, pero hice muchos milagros, pero el diablo también hace milagros y prodigios mentirosos, sí, porque la Biblia lo dice. El diablo también los hace. El Señor Jesús está hablando de hombres y mujeres que conocían la verdad. Y a esos hombres les parecía injusto. Señor, ¿no hicimos esto? Levantamos iglesias. Predicaba el domingo, hice milagros. Pero el Señor Jesús les dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién los invocó? ¿Por qué? Porque no hiciste la voluntad de mi Padre. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Leyendo y ponerlo en práctica. Conocer la verdad, pero no es suficiente conocer la verdad, sino conocer la verdad y hacer, y vivir, y tener una vida de testimonio para los demás. Miren, en una ocasión, Pablo recomienda a las que están casadas con incrédulos. En el Nuevo Testamento, Pablo les dice, miren, si su esposo no se quiere separar de ustedes, que no se separe. Dice, pero ustedes los salvarán con su testimonio. Habla de mujeres que conocían la verdad y lo ponían en práctica. Y cambiaban su manera de vivir, como dice Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino renovarse por medio de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Bueno, ahí también Pablo está hablando del conocimiento, pero los versículos o el texto que les digo es que Pablo les dice con su testimonio, con su cambio de vida, estarán evangelizando. Y de verdad que nosotros tenemos la encomienda de Dios de llevar una vida en santidad, una vida de verdaderamente obediencia a Dios. A lo mejor podemos hablarle a muchas personas y muchas personas que no conocen a Dios, a lo mejor hasta se molestan, y nos ha pasado. Oye, mira, Dios, que esto, que el otro. No, yo no quiero saber nada de Dios. Pero muchas veces con nuestro testimonio. Miren, cuando les quiero compartir un pequeño testimonio, de verdad que no quiero hablar mucho de mí, pero o de lo que yo viví, pero les voy a contar de cuando yo era inconverso. Yo era inconverso y yo conocí a un joven que era cristiano. Y yo decía, algo tiene. Él nunca me habló de Dios. Jamás me habló de Dios, pero yo decía, algo tiene algo especial. ¿Por qué no es igual a nosotros? ¿Por qué Él no se va a tomar con nosotros? ¿Por qué Él no se va a las fiestas o a esto y lo otro? ¿O no anda aquí o allá? No, tiene algo especial. Y ahora que Dios me llamó a ser como Él y no me llamó a su reino, puedo entender.
que muchas veces podemos predicar con nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque previamente conocimos la verdad y lo pusimos en práctica. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que todo lo que conozcamos lo pongamos en práctica. Y Dios nos quiere revelar más cosas. Dios quiere que lo conozcamos mejor. Dios quiere hacer tantas cosas aún en nuestras vidas. Y no hablo de darnos esto, aquello, un carro, una casa. No. Para Dios eso no es difícil. Bueno, nada para Dios es difícil, ¿verdad? Porque lo dice la Biblia. Más bien, para Dios eso es fácil. A veces la dificultad está en nosotros, en que a veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Nos cuesta trabajo poner en práctica la palabra de Dios, pero debemos. ¿Pues qué? Porque es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Siempre Dios nos quiere bendecir. No bendición económica. Bueno, lo puede hacer. Y en algunos casos lo hace. Pero Dios quiere ir más allá en nuestras vidas. ¿De qué nos serviría tener tantas posesiones, pero tener nuestro corazón tan lastimado y tener nuestro corazón atado a nuestras pasiones vergonzosas o a nuestros deleites o a lo que uno quiere o estamos atados al dinero o a esto? ¿De qué nos serviría tener tantas posesiones? No, Dios quiere ir más allá. Quiere transformar nuestro corazón. Dice el Salmo 119, ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Guardando qué? Su palabra. La palabra de Dios. Entonces, es la voluntad de Dios. Y Dios nos hace esta advertencia el día de hoy. Conozcamos su verdad, porque se levantarán o se han levantado y se van a levantar falsos profetas. Dice, y aún engañarán aún a los escogidos. Debemos de conocer más a Dios por medio de su palabra. Necesitamos conocerlo más para no ser engañados. Para que el diablo no nos ate otra vez, nos haga regresar a Egipto. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos siempre en victoria. Amén. Amén. Bueno, pues